Eugenio vivía en un pueblo llamado Villarozas del Llano, un lugar que nunca salió en los mapas ni en las noticias, y que seguía existiendo por pura terquedad geográfica. Tenía 74 años, una próstata traicionera, y un galgo llamado Centeno que olía a sofá viejo y nobleza rural. Había trabajado toda su vida en el archivo municipal de la capital provincial. Le pagaban poco, pero tenía acceso a todos los secretos documentados de generaciones pasadas. Matrimonios truncados, herencias discutidas, multas impagas, y censos que decían más de la gente que sus propias autobiografías. Aprendió mucho allí, especialmente a desconfiar de los apellidos compuestos y de la gente que escribe en mayúsculas en los formularios. Su retiro fue poco ceremonioso, un reloj barato, un aplauso de compromiso y una frase cursi en una placa que usaba ahora como posavasos. Volvió al pueblo con una caja de libros, una pensión modesta y una hija que ya no sabía muy bien qué hacer con él. Paula, su única descendiente, se había instalado en Valencia con su tercer intento de pareja estable, un diseñador gráfico con intolerancia al gluten y al compromiso. Lo último que Eugenio supo de ella fue que trabajaba en algo que incluía branding emocional, lo cual, para él, era sinónimo de cobrar por ponerle nombres ridículos a las cosas. Desde su regreso, Eugenio vivía solo en una casa que él mismo había reformado a lo largo de décadas. No era bonita, pero no tenía goteras. Había aprendido a vivir sin muchas cosas, sin televisión por cable, sin pan blanco, sin conversaciones largas. Su única constante era Centeno, su galgo adoptado, un animal delgado y leal que había sobrevivido a un cazador y a 2 traslados de protectora. Se entendían sin palabras. Ambos eran viejos, tercos y un poco cojos. Las mañanas eran lentas. Café de cafetera italiana, tostada con aceite, paseo corto con Centeno por el campo. Luego, leer el periódico en papel, no por tradición, sino porque el móvil le dolía en la vista. Por la tarde, hacía crucigramas, escribía cartas que nunca enviaba, o reparaba cosas que no necesitaban ser reparadas. La pensión le alcanzaba para vivir, pero no para sobresaltos. Y últimamente, Centeno requería un pienso especial que costaba más que su propio menú semanal. Además, el veterinario no era barato y tenía la costumbre de hablar con diminutivos. Vamos a ponerle una pastillita para su patita. Eugenio odiaba los diminutivos, especialmente cuando se referían a dolencias reales. Una tarde, mientras buscaba en internet una receta para eliminar el olor a humedad del armario, una batalla que llevaba años perdiendo, acabó por accidente en una página de anuncios clasificados. No era un sitio moderno. Parecía diseñado en 2003 por alguien con miedo al diseño. Pero ahí estaba, entre ofertas de fontaneros y vendedores de aloe vera, un anuncio que le hizo fruncir el ceño. Se busca abuelo por horas. Niño con necesidades especiales. Remunerado. Discreción valorada. Leyó el texto 3 veces. Lo primero que pensó fue que era una estafa. Lo segundo, que alguien necesitaba cuidados paliativos emocionales y no sabía cómo pedirlos. Lo tercero, que tal vez, solo tal vez, todavía servía para algo. Anotó el número. No llamó ese día. Ni el siguiente. Lo miraba cada noche, como quien mira la foto de un ex con el que se terminó bien, pero sin ganas de volver. Finalmente, el jueves por la mañana, después de escuchar a Centeno estornudar por 5ª vez y ver el fondo del saco de pienso, marcó. La voz al otro lado era femenina, firme, sin acento. Ni demasiado cálida ni distante. ¿Diga? Sí, buenos días. Llamo por el anuncio, el del abuelo. Ah, claro. Gracias por llamar. Soy Claudia. ¿Podría contarnos algo sobre usted? Eugenio soltó un bufido corto, casi una risa. ¿Eso fue una entrevista express? Más bien una prueba de cortesía. Entonces paso. Ella rió, suave. ¿Puede mañana a las 6? Nos gustaría conocerlo en su casa. Queremos verlo en su entorno. No buscamos un actor. ¿Y si soy un desastre? Entonces sabremos que no miente. Claudia colgó tras anotar la dirección. Eugenio se quedó mirando el teléfono. Centeno lo miraba a él, con la expresión de quien ya ha visto muchas cosas raras y no se inmuta por una más. ¿Tú qué opinas? Le dijo Eugenio. ¿Nos alquilamos?
Centeno bostezó. Esa tarde, barrió. Quitó telarañas. Cambió las cortinas del salón. Se afeitó, lo cual no hacía desde Semana Santa. Se puso una camisa que no olía a armario y escondió el bote de crema para hemorroides en el cajón más bajo. Cuando llegó la hora, se sentó en su sillón con un café templado y esperó a ver si alguien tocaba el timbre. No esperaba mucho. Pero tampoco tenía nada que perder. Claudia llegó puntual. A las 6 en punto, un SUV negro, reluciente como una promesa de estabilidad económica, se detuvo frente a la casa. De él bajaron una mujer delgada, de unos 40, y un hombre cuadrado como un armario empotrado con cara de chofer profesional y corazón probablemente de piedra. Eugenio los observó desde la ventana mientras se servía otra taza de café, esta vez con más nervios que cafeína. Cuando abrió la puerta, Centeno ya estaba allí, inspeccionando a los visitantes con su nariz, sin ladrar, como todo buen galgo jubilado. Claudia se agachó sin miedo y le acarició la cabeza. Parece más educado que algunos padres de colegio, dijo, sin presentarse aún. Es que él no habla. Y cuando lo hace, al menos no se queja de los impuestos. Entraron. El chofer se quedó fuera, apoyado contra el coche, con la mirada fija en algún punto impreciso entre la maleza y el cielo. La casa olía a café, madera vieja y algún perfume imposible de catalogar que Eugenio solo usaba en visitas ilustres. Había colocado galletas en un plato, lo que Centeno interpretó como una clara injusticia. Claudia miraba todo con una mezcla de cálculo y respeto. No se detenía a juzgar, pero tampoco pasaba nada por alto. Cuando se sentaron en el salón, junto a una estufa de gas que Eugenio había dejado encendida como quien quiere aparentar calidez doméstica, la conversación empezó. Me gusta ver las casas de la gente. Dicen más que los currículos. ¿Y qué dice esta? Que no bebe, que limpia lo suficiente para vivir sin vergüenza, y que no está buscando gustar. Eso me agrada. No tengo edad para impresionar. Ni presupuesto para fingir. Claudia asintió. Le contaré por qué publiqué el anuncio. Mi hijo, Leo, tiene 9 años. Es inteligente, irónico, y está en silla de ruedas desde hace año y medio. No por una enfermedad, sino por un trauma. Vio morir a su abuela de un infarto, delante de él. Desde entonces, simplemente no camina. Eugenio no dijo nada. No era por falta de opinión, sino por respeto a la pausa que venía. Los médicos dicen que no hay daño físico. Solo miedo. O algo peor, la renuncia. He probado psicólogos, terapias con caballos, escuelas alternativas. Pero sigue en silencio, encerrado en una silla y en su mundo. Entonces pensé, ¿y si lo que necesita no es un experto, sino un viejo normal? Alguien que no lo mire con lástima, que le hable como si fuera una persona completa. Y me encontró a mí, que no tengo paciencia para adultos, pero los niños aún no me sacan urticaria. Curioso. ¿Tiene nietos? Una hija. Con más opiniones que afecto. Y ninguna criatura a la vista. ¿Y por qué contestó al anuncio? No lo sé. Quizá me cansé de hablar solo. O quizás me sentí culpable por no sentirme útil desde hace años. Claudia se levantó. Mañana, a las 5. Le recogerá Jorge. Leo no tiene clases por la tarde. Probaremos 1 hora. Si va bien, repetimos. Le pagaré 200 euros por tarde. No negocie. Ya está decidido. Me parece indecente pagar por ser decente, murmuró Eugenio. No le estoy pagando por ser decente. Le estoy pagando por quedarse. Que no es lo mismo. Salió con la misma elegancia con la que había entrado. Centeno la acompañó hasta el coche. Cuando volvió, Eugenio le acarició la cabeza. Nos han alquilado, colega. Y no fue barato. Al día siguiente, Leo llegó con una mochila ligera, unos auriculares enormes colgados del cuello, y una mirada de desconfianza milenaria. Jorge lo empujó en la silla hasta la puerta y lo dejó sin más. Eugenio le abrió y no dijo bienvenido. Solo le hizo un gesto con la mano. ¿Sabes jugar al ajedrez? Leo negó. Perfecto. Así tengo ventaja.
Durante 20 minutos, hablaron lo justo. Eugenio preparó chocolate con pan, nada de galletas de quinoa, y puso música de fondo, jazz suave, el tipo que no impone conversación, pero tampoco deja pensar en silencio. Leo preguntó por Centeno. ¿Es viejo? Más que tú, menos que yo. Sabe dónde está todo, pero olvida por qué fue. Leo acarició al galgo, que se dejó hacer con la dignidad de un aristócrata en retiro. ¿Y tú? ¿Siempre has sido viejo? Desde que empecé a cobrar impuestos. Leo rió. No mucho. Pero lo suficiente. Antes de irse, preguntó. ¿Puedo volver? Eugenio fingió pensarlo. Supongo que sí. Pero trae algo útil la próxima vez. No sé, un insulto nuevo, una historia, o una receta. Aquí se paga con contenido. Leo asintió. Tengo chistes malos. ¿Sirve? Los mejores intereses vienen del mal humor. Cuando Claudia lo recogió, Leo no dijo nada. Pero miró hacia atrás. Como quien no quiere que algo desaparezca. Y Eugenio, por primera vez en años, sintió que su casa había dejado de ser solo suya. Pasaron semanas. Luego meses. Sin ceremonias ni revelaciones. Solo cafés, partidas de ajedrez mal jugadas, y conversaciones a medio acabar que, sin embargo, significaban más que cualquier terapia. Leo venía 3 tardes por semana. Siempre puntual. Siempre con una excusa nueva para no hacer deberes. Traía libros, preguntas extrañas y, a veces, pasteles sin azúcar que Claudia le compraba con la esperanza de que Eugenio muriera con el colesterol bajo. Falló en ambos propósitos. Claudia solía quedarse un rato en el coche, mirando desde lejos. No quería interrumpir, pero tampoco podía evitar observar. En el fondo, todavía le costaba soltar el volante de la vida de su hijo. Una tarde, bajó solo para recogerle y lo encontró en la cocina, limpiando sardinas con Eugenio. ¿Y si se corta? Preguntó, alarmada. Entonces aprenderá a no distraerse cuando sostiene un cuchillo, respondió Eugenio, sin levantar la vista. Claudia se mordió la lengua. Luego se fue. El vínculo no se formó de golpe. Fue creciendo como la hiedra, sin ruido, sin pedir permiso, y agarrándose a lo que había. Empezaron a tener rutinas, ver películas de Clint Eastwood, leer titulares del periódico y traducirlos al idioma de la ironía, pasear por el campo con Centeno, con Leo usando bastones, primero como juego, luego como apoyo real. Una vez, Leo se cayó. No fue grave. Pero se raspó la mano y se le llenaron los ojos de rabia muda. No sirve de nada, dijo. Tampoco lo era Churchill, y mira, respondió Eugenio. Se cayó media Europa y el tipo seguía con puro en mano. Leo no rió, pero se levantó. Esa tarde no habló más. Pero al día siguiente volvió. Una noche, se quedaron más tiempo. Claudia había tenido una reunión. Leo y Eugenio estaban en el porche, Centeno dormía a sus pies, y el cielo estaba tan despejado que se podían ver hasta las constelaciones que nadie recuerda. ¿Tú eras así con tu hija? Preguntó Leo, sin mirar. ¿Así como? Gracioso. Bruto. Buen tipo. Eugenio pensó su respuesta más de lo habitual. No. Con mi hija era joven. Eso lo complica todo. Tenía miedo de hacer las cosas mal. Me costaba pedir perdón. Y ella heredó mi orgullo. ¿Y ahora? Ahora ya no se hereda nada. Solo se elige que no repetir. Leo se quedó en silencio. Luego habló con esa lógica contundente que tienen los niños observadores. Entonces conmigo estás ensayando tu segunda oportunidad. ¿Y tú la tuya? Tuvieron su primer desacuerdo a la 8ª semana. Leo llegó triste. No saludó. Eugenio, en lugar de preguntar, lo puso a recoger leña. Al rato, Leo explotó. ¿Por qué no me preguntas qué me pasa? Porque si necesitas decirlo, lo harás. Y si no, entonces no soy yo quien tiene que abrirte en canal. Pero se supone que eres mí. Se detuvo. No terminó la frase. ¿Tú qué?
Preguntó Eugenio, sin enfado. Leo no respondió. Solo se fue a la cocina y se puso a lavar platos. Al rato, regresó con una taza de leche caliente. La dejó en la mesa, sin mirarlo. No me gusta el silencio cuando estoy mal, dijo. Pues dilo. Yo soy más de no invadir. Pero puedo aprender. Yo también. Fue todo. Esa misma noche, Eugenio sacó una caja del altillo. ¿Vieja? Polvorienta. Dentro, había fotos de su esposa, su hija de pequeña, cartas sin enviar, y una medalla oxidada de cuando estuvo en el servicio militar. Leo las miró con la solemnidad de quien abre un cofre de tiempo ajeno. ¿Te arrepientes de algo? Eugenio asintió. De no haber abrazado más. Y de haber dejado que el orgullo me ganara demasiadas discusiones. ¿Y por qué no lo cuentas? Porque prefiero que lo veas. Leo asintió. No pidió detalles. Guardó la caja como estaba. Y entendió, sin decirlo, que en esa casa no se enseñaban lecciones. Se compartían heridas. A la mañana siguiente, Claudia llamó para cancelar la visita. Leo tenía fiebre. Eugenio dijo que descansara. Pero a las 5 en punto, sonó el timbre. Era Leo. En pijama, con mocos, pero con un cuaderno bajo el brazo. No aguanto en casa. Necesito perder otra vez al ajedrez. Eugenio lo dejó pasar sin comentario. Le sirvió sopa. Centeno se tumbó como siempre. Y la vida siguió, sin títulos ni etiquetas. Porque, como diría Eugenio, lo importante no se hereda. Se gana. Y a veces, se encuentra. No fue dramático. No hubo colapso. No hubo ambulancia ni gritos. Solo una mañana en que Eugenio no se levantó con la misma agilidad. Lo atribuyó al reuma, al café flojo, al cambio de estación. Pero Centeno lo supo antes que él. Se quedó más cerca de lo habitual, vigilante. Leo notó el cambio en cuanto entró ese martes por la tarde. Eugenio tenía la voz más ronca, el paso más lento, la mirada con ese brillo febril que no engaña. Claudia quiso llevárselo. Te dejo descansar, le dijo a su hijo. Leo negó con la cabeza. Si se muere, quiero estar. Eugenio rió. Tosió. Luego habló. No exageres. Para eso aún me queda una hipoteca de vida. Los siguientes días fueron distintos. Leo se convirtió en cuidador involuntario. Le traía el termómetro, preparaba infusiones, revisaba si tomaba los medicamentos. Claudia iba y venía. No lo decía, pero se notaba, temía más que su hijo sufriera otra pérdida que la pérdida en sí misma. Una noche, Leo le leyó en voz alta. Ensayo sobre la ceguera. Eugenio lo interrumpía con comentarios. Saramago escribe como si no supiera dónde poner un punto. Pero dice cosas que uno no quiere escuchar. ¿Y tú? ¿Que no quieres escuchar? Que ya no estoy para otras vueltas. Que esta gripe es algo más. Que tal vez la última conversación ya ocurrió y no me di cuenta. Leo cerró el libro. Entonces hablemos ahora. Para que no se te pase. ¿Y de qué? De todo lo que no me dijiste cuando creías que no importaba. Eugenio lo miró. Luego se giró hacia la ventana. Nunca supe ser padre. Fui proveedor, figura, sombra. Pero contigo no tuve miedo. Tal vez porque no eras mío. Tal vez por eso te saliste bien. Centeno dejó de dormir en su rincón y se instaló junto a la cama de Eugenio. Lo hacía sin hacer ruido, como todo lo importante. Eugenio lo acariciaba en silencio. Si me voy primero, cuídalo. No lo trates como a un mueble viejo. Ni como a un peluche que huele a campo. Leo asintió. Claudia lo escuchó desde la puerta. No entró. Una tarde, Leo llegó solo. Claudia había tenido un percance con el coche. Cuando entró, encontró a Eugenio dormido, el libro de Saramago abierto sobre el pecho. La respiración era lenta, pero firme. Leo se sentó a su lado. No dijo nada.
Centeno levantó una oreja, lo reconoció, y volvió a cerrar los ojos. En la mesa, había una nota escrita a mano. No me avisen si me voy. Que sea una salida sin lista de espera ni despedida pomposa. Y que Centeno no me eche de menos con tristeza, sino con hambre. Leo sonrió. Era tan Eugenio que dolía. Murió al día siguiente. Sin dramatismo. Como había vivido desde que lo conocieron, sin ruido innecesario. Claudia se encargó de todo. Llamó a la hija de Eugenio, que llegó con cara de circunstancia y gafas de sol para disimular la falta de lágrimas. Habló con la funeraria, evitó palabras como velatorio o capilla ardiente. Leo no quiso misa. Ni flores compradas. Llevó la banda del jardín y un papel doblado con una nota. Gracias por no intentar curarme. Solo por estar. Eso lo hizo todo. Centeno no ladró en ningún momento. Solo miraba la puerta, como si esperara que Eugenio apareciera con una frase sarcástica y un plato de pan tostado. Esa noche, Leo durmió en la casa. No por nostalgia. Por necesidad. Días después, Claudia le preguntó si quería hablar con un terapeuta. Ya tengo la voz de Eugenio en la cabeza. Me basta por ahora. Ella no insistió. Solo le puso una manta sobre las piernas, aunque ya no la necesitaba. Leo cerró los ojos. En su mente, Eugenio seguía ahí, ajustando las palabras, cortando el dramatismo con un gesto, señalando que incluso la muerte, si se la mira bien, no tiene por qué ser una tragedia. Solo una continuación. Solo una pausa más larga. Los años, como siempre, pasaron sin pedir permiso. Leo creció sin avisar, como les pasa a los niños que han tenido que consolar adultos antes de tiempo. A los 18, ya no usaba bastones. No porque un milagro lo curara, sino porque decidió avanzar aunque doliera. Como hacen los que aprenden del miedo sin dejar que los gobierne. Estudió psicología. No para salvar a nadie. Para entender cómo no repetir errores. Eugenio lo habría odiado en teoría, los que cobran por escuchar, qué ironía, pero habría sido su paciente más difícil y su admirador más fiel. Durante la carrera, Leo nunca usó palabras grandes. No hablaba de traumas ni de resiliencia. Hablaba de Eugenio. Lo mencionaba como ejemplo cuando hacía falta. Como aviso cuando no. Siempre con una sonrisa torcida y una frase como: no era sabio. Pero se equivocaba con estilo. Mantuvo la casa. No por apego. Por necesidad de no olvidar. La reformó un poco, pero dejó intactos ciertos rincones, la silla junto a la ventana, la caja con las cartas que Eugenio nunca mandó, el cajón donde aún se encontraba polvo de tabaco y una navaja oxidada por si acaso. Centeno vivió 4 años más. Envejeció sin dramatismo. Como Eugenio. Murió una mañana de otoño, al sol, bajo el árbol donde solía tumbarse con el hocico lleno de recuerdos. Leo lo enterró junto al porche. Sin palabras. Solo con una piedra donde escribió: gracias por no huir. Claudia se jubiló y se mudó a una casa más pequeña. Siguió siendo madre, pero con menos control y más preguntas. A veces le costaba recordar cómo era Leo antes de Eugenio. Lo único claro era que después de él, su hijo ya no temía las pérdidas. Leo abrió una consulta en el pueblo. No tenía placa dorada ni página web optimizada. Solo una puerta que decía: aquí se escucha. Era suficiente. Los vecinos al principio no entendían qué hacía exactamente. Pero se corría la voz: es como hablar con tu abuelo, pero sin que te diga que todo era mejor antes. Una tarde, una niña llegó con su madre. Tenía ansiedad. Miedo a dormir sola. Leo le ofreció un té, le mostró una caja con piedras lisas: elige una para pensar y otra para callar, y le puso jazz suave. Cuando se marchó, le dio una nota doblada. A veces no necesitas que te curen. Solo que te acompañen mientras respiras más despacio. La madre preguntó cuánto debía. Leo respondió: me debe una historia. Cuando la tenga, vuelva. Fue invitado a dar una charla en la universidad. Tema: figuras adultas influyentes. No preparó PowerPoint. Solo subió,
Se sentó, y dijo. No tuve abuelo. Pero conocí a uno que se alquilaba por horas. Se llamaba Eugenio. Me enseñó a perder con ironía y a ganar sin celebrarlo. Murió sin ruido. Pero aún lo escucho cada vez que el mundo se pone idiota. El aula entera rió. Luego calló. Algunos tomaron apuntes. Otros simplemente se quedaron pensando en sus propios Eugenios. En los que llegaron sin prometer y se fueron dejando grietas útiles. El día que Leo cumplió 30, volvió al campo. Se sentó en la silla vieja, con un café mal hecho y una bufanda que aún olía vagamente a perro mojado. Sacó un cuaderno y escribió. No me hiciste fuerte. Me hiciste entero. Y eso fue suficiente. Cerró los ojos. Escuchó el viento, el silencio, y el crujido suave de los árboles. Pensó que algunas personas no te salvan. Te ofrecen sombra mientras decides si volver a caminar. Y pensó que eso, al final, es la única herencia que no necesita testamento.